Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo, En la cara. el lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Actualidad, lo que pasó, lo que pasará, noticias, datos, curiosidades, pero sobre todo, fútbol total. Bueno, muy bien, muy buenas aquí a todos nuestros oyentes, pero muy buenas a vosotros dos, Jorge, ahí en control, Diego. Tenemos un programa muy bonito hoy. Hemos tenido mucho fútbol esta semana y también queremos recordar a todos nuestros oyentes que nos tienen que seguir en Instagram, pelotazo en la cara todo junto, Arroba pelotazo en la cara todo. arroba pelotazo, YouTube, que tenemos también ahora canal de YouTube, pelotazo en la Nuevo cara, canal de YouTube. Spotify, ya sabéis, aquí desde donde nos escucháis. Y sobre todo, que nos sigáis lo que os contamos, porque os lo decimos todo siempre aquí. Y vamos a empezar un poco Y con... hoy estamos estrenando la cámara. Y hoy Estamos estrenamos... estrenando Sí, la es cámara. cierto. Hoy estrenamos webcam, no sé qué tal saldrá eso, por el tema audio y Siempre hay una tal. primera. Es la primera vez, yo que sé, Sí, al sí, es la final. primera vez. Podéis Vamos verlo a en ver. nuestro Instagram, todas las actualizaciones que vamos subiendo. Pero sí, hoy es día de novedades, de cosas nuevas. ¿Y esa musiquita de Champion? Mm. Es escuchar este himno y se me pone la Se piel te de pone la piel de gallina, gallina. la Sí, verdad. sí. Y con esta Champions y con este himno traemos una jornada repleta de partidos. Bueno, Diego. Hoy que ¿Dónde nos está, traes con amigo? este repaso de la Champions, vamos a empezar con nuestro Barsilla de aquí de la Liga Española, a ver qué nos cuentas de ese partidillo que Sí, tuvimos. bueno, ya hace una semana de ese partido. El Fútbol Club Barcelona llegaba en un momento difícil, tras las últimas semanas complicadas en la liga. Pero en la Champions logró golear 6-1 al Olympiacos de Mendilibar. El equipo de Hansi Flick mostró un fútbol con presión alta y mucho ritmo, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión del rival. Fermín López y Lamine Yamal destacaron en la ofensiva, acompañados por un Marcus Rashford que también firmó doblete. El Barça se recuperó el tropiezo frente al PSG y demuestra que a pesar de las bajas se recupera en la tabla de posiciones. Muy bien el Barça, ¿eh? ¿No? En el Sí, muy bien el partido. Barcelona. A pesar de las bajas que tenía, logró Cumplió, meter de 6. Bueno, cumplió, yo, cumplió. Cumplió. yo voy a ser un poco más crítico. A mí el Barça contra Olympiacos no me gustó. Y si no hubiese sido por esa Por la expulsión expulsión se de complicaba. Se Olympiacos, que complicaba. tampoco me También. parece una Tienes expulsión razón. clara. De hecho, se puede hasta no pitar falta y no pasa Y nada. hay un penal que es también dudoso Así que le que cobraron al Barça. O sea, para ti el Barça hizo lo justo. el resultado, la verdad, que no es nada Es- reflejo del partido que fue. Yo creo que es un Barça que contra un Olympiacos debería haber sido muchísimo más superior de lo que fue. Quizás estamos ahora mismo en dinámica negativa En cuanto a en el juego, club el culé equipo... y tienen que empezar a, pues bueno, sacar... Al final yo creo que tirar de banquillo y tirar de fondo de armario. Y que de verdad den el callo, porque se ve a muchos jugadores que se les queda un poco grande a veces Sí, esas sí, a titularidades, veces... como por ejemplo el otro día Ferran en el Bernabéu, que luego Ferran hablaremos de venía de ello. una lesión. Bueno, ya hablaremos de eso, pero Ferran venía de una lesión. Vámonos a la cerámica. ¿Qué pasó con ese Villarreal City, Diego? Bueno, el Villarreal recibió al Manchester City y terminó cayendo 0-2 en un partido donde los ingleses dominaron de principio a fin. Haaland y Bernardo Silva marcaron los goles en la primera mitad, dejando al submarino amarillo sin respuesta ofensiva. El Villarreal luchó, pero el City mostró superioridad física y táctica. El equipo de Marcelino necesita mejorar la efectividad y seguridad defensiva para competir con los rivales de este nivel. A comparación de hace unas semanas contra la Juventus, esta vez al Villarreal no se le dio. Al final es el City de Sí, Guardiola. era Yo, el City yo de lo dije que Guardiola. era un partido muy complicado. Es El ritmo la calidad Premier. de jugadores que tiene también el... No es lo mismo, no es lo mismo que jugar contra la Juve, porque la Juve está bien este año, pero no está bien, tan bien como otros años. Sí, claro que sí. Hace 10 años la Juve te cogía en la cerámica y no les Sí, dejaba ni, vamos, ni dar los 3-0, pasos. 3-0. Y ahora mismo, pues mira, pues la Juve, ahora el City, el Villarreal tiene que empezar a sumar en Champions si quiere. Compitió hasta donde pudo. Tiene que, no sé, tiene que empezar a sacar las garras, el submarino amarillo. Y igual que las garras en el submarino amarillo, las garras que le sacó el Arsenal al Atlético de Madrid, porque vaya paliza, me equivoqué totalmente la semana pasada. Muy superior. Digo 0-4, la ducha caliente, no sé qué, me reí un poco, hijo, Sí, y la ha cogido el Arsenal. vino el Arsenal ¿Qué pasó? y te metió a ti un cachetón.
Mira, el Atlético no pudo repetir la buena dinámica que tenía en sus últimos partidos y cayó 0-4 en Londres frente al Arsenal. Los colchoneros aguantaron el primer tiempo, pero se vinieron abajo tras el primer gol de Gabriel Magalhães y los posteriores goles de Víctor Gyökeres y Martinelli. Simeone no pudo encontrar soluciones y el equipo mostró muchas dudas defensivas. Una derrota que complica su clasificación y que deja la sensación de que el Atleti necesita reajustar rápido si quiere mantener opciones de estar entre los 8 primeros de la Sí, Champions. le dejó tocado. Esto lo dejó Sí, tocado sí, el le dejó Atlético de muy Madrid. tocado. Es que fue un partido, yo tampoco creo Parejo que... hasta el primer gol. Exactamente, yo Sí, creo sí. que tampoco el Atleti tuvo la culpa completa del gol por lo menos, porque estamos hablando de que con el 0-0 Julián da un larguerazo que era un golazo completamente dio desde fuera del área Sí, sí. y se podía haber cambiado completamente cómo iba a ser Hubiese el cambiado el partido. partido. Sí. Fue en pocos minutos, yo creo que fue una avalancha. O sea, es la avalancha del Encima Emirates. ves los goles, que son goles pues casi De algunos de pelota parada, de rebote, pelota parada también, que el Arsenal lo maneja muy bien. tampoco... Equipo Premier, Sí, equipo equipo Premier. de Se Premier que come está al Atlético. primero y solo ha recibido 3 goles en la Se Premier. ha comido al Atlético, o sea, se lo ha merendado el Sí, sí, Atlético sí, de Madrid. sí. Y bueno, parece que lo remedia Simeone el otro día en Liga, pero bueno, veremos a ver la Champions. A ver, luego. que no hay que quitarle mérito al Arsenal para nada, pero, No, pero le el pasó por partido es un arriba. poco que Pero tampoco creo el que partido estaba refleja, parejo. que tampoco Sí, sí. creo que refleja el resultado realmente a lo que fue el partido. Donde sí se refleja el resultado es en la Catedral de Fútbol, en San Mamés, Así donde es. se dio una alegría a la afición Como leona. fue el cuadro Me bilbaíno. alegro Sí, mucho, sí, me alegro mucho por ellos. ¿Qué pasó con el Necesitaba Karabaj? una victoria. El Athletic Club logró su primera victoria en Champions League tras vencer 3-1 al Karabaj en San Mamés. A pesar de comenzar perdiendo tras un error defensivo entre Laporte y Paredes que permitió el gol de Leandro Andrade, caboverdiano por cierto, en el primer minuto el equipo de Ernesto Valverde mostró carácter para remontar. Guruceta igualó el marcador aprovechando una asistencia de Jaurerizar y Robert Navarro. ¿Qué jugadores saca? ¿Cuántos jugadores saca el Athletic de Bilbao? Es brutal la que, cantidad que ingresó en lugar de Nico Williams. Anotó un golazo que puso en ventaja al equipo. Guruceta sentenció el partido con un segundo tanto, destacándose como figura del encuentro. El resultado pudo ser más amplio, pero a falta de puntería evitó una goleada. Incluso cerca del final, Yuri Berchiche salvó el empate bajo los palos tras un error defensivo. Aunque el Atlético dominó gran parte del encuentro, la victoria se vio opacada por la lesión de Iñaki Williams en una noche que, no obstante, Pena. resultó mágica en San Mames. Mala noticia. Yo creo que hay más malas noticias en este partido que buenas. No, yo creo que el Athletic Club necesitaba un respiro. Sí, Necesitaba totalmente. 3 puntos. Sí, Urgente. pero mira, luego se ha visto en Liga como le ha pasado factura ese partido. Es muy irregular. Ya, pero Esta yo temporada creo que está muy irregular. necesitaba confianza, Sí, porque el también, Atleti tampoco en es que viniese Champions una dinámica perfecta y Sí, es era que el un Karabaj que venía... podía ser una sorpresa. Sí, De sí. hecho, Lo empezaron hablamos, perdiendo. lo sí. hablamos que el Lo hablamos. Karabaj venía invicto. Sí, Por sí. eso. Que el Karabaj parecía un poco la hermana de la caridad del grupo y de la Cenicienta Champions. de la Y Champions, no. pero Y No era, no. resulta que no, y el Atleti le ha metido 3 Sí, sí. por su sitio. Respiro, un gran respiro para el cuadro del Atleti. Y por último acabamos en el Bernabéu la jornada Champions contra la Juve, el clásico Un europeo. clásico europeo en donde Real Madrid logró una victoria valiosa, 1-0 ante la Juventus en la tercera jornada Justa. de la fase de grupos en la Champions League. Bueno. Gracias a un gol de Jude Bellingham tras un partido trabajado en el que Thibaut Courtois fue clave en varias paradas decisivas. Pese a una primera parte de claridad ofensiva y con escasa participación de Mbappé, el equipo blanco mejoró en la segunda mitad. Incrementó la presión sobre los italianos y logró el tanto del triunfo, finalizando una jugada de Vinicius que chocó al palo y Bellingham solo tuvo que empujarlo. Esta victoria deja al Real Madrid con pleno de triunfos, 9 de 9. El que fue clave para mí es Di Gregorio, el portero de la Juve, Sí, que qué sacó partidazo todo, hizo. Sacó de todo, exactamente. Y también la Juventus tuvo sus claras, pero apareció Courtois. Madrid en Champions, Bernabéu Sí, en sí, Champions, no eso tengo es- más eso que es decir. todo, eso Es la competición del Madrid, son el padre de esta competición, no hay quien le sople ahora mismo al Madrid en Champions. Es que Sí, yo por lo menos, de lo que he visto, el Madrid no necesita jugar bien para pasar a... es que no se necesita. sienten muy cómodos. Es que el Madrid se siente muy cómodo en partidos así de alto calibre, no, Sí, no sí, tienen sí. problema ninguno. Sí, Entonces, una jornada de Champions yo diría un poco... Que en cuanto a juego, el Madrid sí tuvo sus dudas, pero logró, como dije, no es necesario que juegue bien. No sé, yo creo que repasando un poco todos los partidos, los equipos, hay equipos que han sufrido como Villarreal, Atlético de Madrid, Barça no nos acaba de convencer. A El pesar de su Athletic Club se victoria. lleva la alegría, yo Sí, creo. Yo creo que la alegría de esta jornada de Champions ha sido el El Athletic mejor Club equipo español en cuanto a juego en Champions, el Atlético. y el Madrid cumple. Y el Madrid cumple. Y ahora nos vamos a la competición que más me gusta a Vamos mí, a la Champions naranja. a la Europa League, A que la- la amo, la sí, sí, Europa sí. League. Cuéntanos, Diego, ¿qué ha pasado en la Europa League esta semana? Bueno, el Celta logró una victoria importante en Balaidos 2-1 frente al Niza. Yago Aspas abrió el marcador en el primer minuto con un gol espectacular, celebrando Brutal, golazo. su partido número 534 con De el hecho, club. Perdona que te Sí, sí, por interrumpía. favor, por favor. El alcalde de Vigo
le ha dicho que puede construir una estatua, además que puede contratar al Lo va a arquitecto hacer. que quiera Lo va a hacer. para su estatua y puede ponerla en el lugar de la ciudad que quiera. Así Necesita que estatua una nueva estatua en y un Vigo mural. de don Yago Aspas. Bueno, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del Celta. El Niza empató gracias a un gol de Mohamed Alicho, pero la expulsión de Klaus cambió un rumbo del partido. Finalmente, el autogol de Opón dio la victoria al Celta, que se mantiene en la lucha por la clasificación. Muy bien el equipo de Claudio Giraldez, la Así verdad. es. Muy bien, 2-1 al Niza, que hablábamos de que era un rival que no era nada fácil. A mí no me No, parece los un rival franceses fácil, son, para estos equipos pero españoles son en difíciles. casa el Celta se hace Sí, fuerte. sí. Contra el No, PAOK ya lo demostró y ahora contra el Niza. se pone Sí, sí. noveno con 6 puntitos. Está a 3 del Braga, el Midland y el Olympique de Lyon, que son los que van encabezando la clasificación. Y viene el Celta, Muy la bien el verdad Celta, que sí, sí. semana redonda. Se tiene que hacer fuerte de local. Se tiene Ahora que hacer fuerte de hablaremos, semana local. redonda. Pablo Durán, muy bien el chavalito, la verdad, hizo buen partido de la cantera. Y Yago Lo de Yago Aspas Aspas, asumiendo ya, galón. O sea, ya. el gol que mete ¿Qué Yago vamos a Aspas decir Yago Aspas? es ¿Qué es de vamos a decir Louvre, de es de Yago Museo del Aspas? Sí, Louvre. es un golazo. Yo creo que el otro día los que fueron a robar en el Museo del Louvre, los atracadores, se llevaron una obra de arte Sí, que sí. es el golazo que marcó Yago Aspas. Es un Golazo. golazo. La verdad que sí. Y nos Y vamos bueno, ahí a ver qué le pasó a a los tu Betis. verdiblancos, a A mi tu Betis. Betis, que lo quiero yo mucho. Sí, sí. El Real Betis en un partido aburrido empató 0-0 en su visita en Genk. Madre En la mía. tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, a pesar de dominar la posición, el equipo de Pellegrini no logró concretar ocasiones y se tuvo que conformar con un punto que lo mantiene en la pelea por la clasificación. Creo que lo has definido perfectamente. Es aburrido como el solo. Yo lo vi Aburrido, y Un fue coñazo muy de aburrido de partido. Muy partido. aburrido. Pero coñazo este partido y coñazo los últimos que está teniendo el Betis, el de Liga igual, El de ayer, que bueno, lo ya vamos a hablaremos. comentar el de ayer del Sí, sí. Atleti Betis, son un coñazo de partido. Pero con el plantel que tiene el Betis, no se Ya. puede permitir estos empates. Horas bajas, probablemente. Tira del equipo B, Es que Bakambu a mí no me acaba de convencer, algo- Riquelme siempre lo he dicho, es buen jugador, pero no es extremo, es que no es su No es posición, lo que es Abdi. es algo que no es el Abdi. Betis todas las temporadas sufre, ¿te das cuenta? Contra equipos como, bueno, ya lo hablaremos, como dije, contra el Atlético de Madrid, no da ese salto. No No saca da el esos, salto esos 3 puntos que se te pueden espera. clasificar en Champions teniendo el plantel que tiene el Betis. Sí, porque luego es que parece como que no hay veces que no se lo creen. Es Y que eso realmente parece. el Betis tiene una Y es todas plantilla las muy temporadas. buena. Y son todas las Todas las temporadas. temporadas pasa Sí, lo sí. mismo. Sí, sí. Pasa lo mismo, que tenemos equipo para Champions y nos conformamos con la Sí, Europa con la League, que Europa está League. muy bien, porque el Betis viene de temporadas en las que ha estado sin clasificarse a Europa desde hace muchos años, Yo creo pero que últimamente nos estamos sí, con todo el acostumbrando. dinero que está invirtiendo el Betis en el Claro, fichaje, yo creo que Europa sí, sí, Conference. sí. Yo creo que es el momento de dar el salto a Champions. Sí, sí. El Villarreal lo ha En partidos hecho, como el Athletic Club lo ha estos, hecho. ¿Por qué no el Betis? ¿Por qué no? Y con estos dos partiditos nos alegramos mucho por el Celta de Vigo, la verdad, sí, muy bien. porque el Balaído se Celta. da los 3 puntos. Y veremos a ver si el Pellegrini, el ingeniero, es capaz de revertir esta situación en Europa y conseguir dar ese paso. Ya ha demostrado también Pellegrini Pero, revertir que, estas situaciones. pero esas salidas, que es lo que te dije yo, salidas a Sí, Bélgica, bueno, salidas hablamos de la Europa a League. sitios complicados, que a UPE el equipo, lugares, porque mira, por ejemplo, el Rayito, vamos a hablar del Rayo de Conference, el Rayo no hizo mal partido, 2-2 en un campo difícil. sí, sí. ¿O no, Diego? Sí, sí. El Rayo Vallecano empató 2-2 en su visita en Jaque en sueco. Álvaro García adelantó al Rayo, pero el equipo local lo remontó con goles de Lindbergh y Brunsberg. En el tiempo añadido, el Barça sancionó un penalti que Andreu Ratiu convirtió rescatando un punto para el conjunto madrileño. Pues estoy con los mocos, perdón. Estás la gripe, ¿eh? Lo que es la La gripe. gripe. Pues imagínate Sí, estos sí. que han jugado por ahí en Hacken No, estos... y en Bélgica. Sí, sí, sí. Brutal. Muy bien el Rayito. Muy bien, el Rayo Rescata un sacó punto. un puntazo que le va a servir en la clasificación. Le va a servir en una salida que no es nada fácil, esas salidas. Es lo que yo digo siempre. En Conference y en Europa no son salidas aquí al lado, a Porto, No, no, son o salidas difíciles, allá a son París. difíciles. Son salidas complicadas y además Parecía que era otro partido para el Rayo, pero se le complicó, ¿eh? en También. el último minuto Sí, marco sí, de penalti finalmente el VAR. Andrei Rayu Sí. y consiguieron rescatar ese punto que se van a acordar de él. Sí, Se van a clasificar acordar entre los 8. porque no es fácil. No, no, no es fácil. No es fácil. Y poquito a poco No, y el Rayo, se nos va metiendo aquí la música de la alegría, la música de las un pequeño sonrisas. punto. El Rayo sigue invicto. Desde que Rayo sigue invicto desde que este programa se ha creado. se ha creado. Pelotazo en la cara. Cuando Este digo- programa y el Rayo Vallecano unidos. Sigo Rayo, diciendo lo mismo, danos nos la debéis raya, Rayo. mucho. Vamos con esa liga, cómo me gusta esta música. Jornada que ha tenido de todo, chicos. ¡Qué jornadón! Es que cada semana digo lo mismo, pero es que es la verdad. Jornada 10, parecía que teníamos el clásico que iba a eclipsar todos los partidos, pero es que hemos tenido unas joyas
que la verdad que son dignas de contar. Abría la jornada en la Real Sociedad con el Sevilla, el equipo Churriordín gana y respira con ese 2-1, que es una alegría para la afición local, que ya estaban necesitados de sonrisas, que Al aquí las fin, repartimos mucho al fin. y parece que allí no llegan, y sobre todo de puntos en su casillero. Oyarzábal al rescate y Sergio Francisco parece que se consolida el entrenador, que estaba tambaleándose. Al igual que digo esto, digo que el Sevilla no convence y sigue sin ser lo que debería ser el Sevilla. No, sí, totalmente. Yo creo que el Sevilla vuelve a dejar mucho que desear Mucho. en Irregular. el partido. Una palabra. Y la Real Irregular. Sociedad creo que va cogiendo una dinámica un poco a poco, escalando pasito a pasito y creo que puede llegar a algo bueno. Mis amigos fueron a Noeta a verlo, allí el partido, y vamos, me dijeron que yo nunca he ido, pero que se ve muy bien y sobre todo que buena alegría se llevaron con el doblete de Oyarzabal. Sí, se dice que la celebración Sí, sí. post partido en la grada Un desahogo, fue un un desahogo, desahogo. un desahogo. Fue como el suspiro de decir, Al por fin. al fin. Porque Sergio Francisco se estaba tambaleando un poco en el banquillo. Pero Oyarzabal al rescate. Oyarzabal se pone la capa y al rescate. No fue un partido de tan pocos goles el que hubo en Montilivi. 6 goles, Girona-Oviedo, 3-3. Partido de los buenos, de firmar las tablas en el último suspiro. Con una gran remontada del Girona, pero que el Oviedo no quiso dejarse un puntito y dijo, ¡plas! Y metemos el último. Y salvar un poquito a Luis Carrión, que se iba a ir con 2 derrotas seguidas en los 2 primeros partidos, pero vamos. Para su estreno, la verdad que no está siendo lo esperado. Pero bueno, un 3-3 ahí, duelo bajo, nadie se pone contento. Es un punto que no vale de nada, la verdad. Supongo que habrá habido, sobre todo en Montilivi, habrá habido conversaciones. Porque el equipo no acaba de tirar No, para arriba, no. el Girona. Pero bueno, 3-3, partido de los que disfrutas viendo. Estuani lo salvó. Estuani sigue, Otro- 39 otra años. leyenda del Girona. Ahí está. Y hablando de años, el sábado teníamos un Español-Elche, partidazo de altura, lo dijimos el otro día, y se cumplían 125 años de aniversario del Español. Desde aquí a los Pericos le mandamos una felicitación por su aniversario y se llevaron una buena alegría, 1-0 en Cornellá. Los locales hacen su trabajo y la reacción tardía del Elche no salva ningún punto para los de Eder Sarabia. Fiesta con sabor a Europa para los Pericos. Sigue firme el Español. Sigue firme el Español, firme, quinto en Liga, ojalá. 11 goles encajados, 14 a favor. No es un equipo que conceda mucho, tampoco se les van los partidos a muchos goles. Está empezando a convencer y el Elche, que hizo buen partido, pero no le ha servido para esa reacción tardía, para darle la vuelta. Hay veces que hay que reaccionar más pronto si quieres entrar en Europa. Segunda victoria consecutiva. Derrota consecutiva del Elche, si no mal. Efectivamente. Sí. Y nos vamos directamente a la Catedral del Fútbol, San Mamés, donde, como decía antes, hubo estragos de la Semana Europea y el Geta, el ejército de Bordalás, se lleva los 3 puntos. Asalta la Catedral del Fútbol. Borja Mayoral hace soñar al conjunto azulón, que se coloca 10º y mirando hacia arriba, empatados a puntos con el Rayo, si no me equivoco, que está en Europa con 14. Esto es fútbol, papá. Siempre Bordalás. Esto es fútbol, papá, Jorge. O sea, esto es fútbol. Punto. Es que el Getafe Es parece brutal. que no, pero todos los partidos que sale, todos los partidos cumple. Y el Sí, sí, plan sí. que ofrece Bordalás siempre parece que sale, porque el otro día además me hacía mucha gracia, ya hablando del plan, que parece que lo decíamos en tontería, me salió un TikTok me parece, no sé es que ahora no recuerdo qué jugador era exactamente, Sí. pero salían diciendo, esto es el plan, esto es el Luis plan. Milla, Y, creo que era. y vamos, al final es que es totalmente, es el plan de su entrenador, jugadores con una idea muy clara en la cabeza, la cumplen y salen a las mil maravillas. Es de lo que más contento salía Bordalás y salía Luis Milla, entre otros jugadores, el plan, que salga lo que se dice en la pizarra. Es Exactamente. que a la perfección el partido del Getafe, planteado por Bordalás, era ir allí y hacer su juego, colocaditos, cerraditos, y si tenemos alguna, Plantarse y de contra, Borja ver Mayoral a- arriba, sí, sabemos sí, que sí. es un... Sacarlo y para adentro. Sí, sí, sí. Y el Geta se lo lleva y el Geta tira para arriba. Me gusta. Aprovecha la situación, viene en casa del Atleti, se lleva los 3 puntos y a seguir para arriba. La por semana casi le sale también contra el Real Madrid. Pero bueno, pero- fue otra historia. Fue otra historia la semana pasada. Otra historia ha sido el derbi de la Terreta en el Valencia-Villarreal, que ha sido un 0-2 para el submarino amarillo.
que hunde más al Valencia. Gerard Moreno celebra sus 300 partidos como Groguet, Qué locura. que no Wow. no es poco, con un gol de penalti, un poco dudoso el penalti, pero bueno, gol de penalti, y con un Comesaña que liquida cualquier opción del conjunto Che de meterse en el partido, que también te digo, no tuvo ninguna opción, ¿eh? Sí, O sea, yo creo que antes, vamos, sobre el papel, ya las posibilidades del Villarreal para mí eran bastante altas de ganar el sí, partido sí, sí. Sí, y sí. acabó demostrando pues lo que se esperaba, un 0-2 fácil, un partido que parecía ya resuelto desde el primer gol, desde el penalti y que no dejaba ninguna duda a un Valencia que cada vez, Lo pues pasó por lo que arriba el tú dices, Villarreal. son de más. Cuesta abajo y sin frenos el Villarreal. El Sí, Valencia. siempre lo decimos, que nos da mucha pena porque el Valencia, perdona, porque es un equipo histórico, pero está cuesta abajo sin frenos. Sí, como Si todas las veis temporadas. Sí. al acabar el partido cómo estaba la afición, mira, me Es estalla, que estallaba, todo- me estalla. todas las temporadas es lo mismo. Todas las temporadas es lo mismo, Lingo, es de lo Fo, que se queja la Y, gente. Lingo, y, Fo. No hay cosas nuevas. Sí. y la otra cara, un Villarreal que cada vez asciende un poquito más en la tabla a 2 puntitos solo del Barça, colocándose tercero y que da miedo cómo están jugando y dónde se están poniendo. El método Marcelino García Toral, a la perfección también. Igual que hablábamos de Bordalás, hablábamos ahora de Marcelino García Toral, un entrenador con una esencia propia, con un juego propio y que el Villarreal a la perfección lo está haciendo y en Liga, bueno, puestos de Champions y es un equipo que no es fácil ganarle. Va fuera, gana, veremos a ver qué pasa la semana que viene. Luego nos contará Jorge. Y luego teníamos para abrir el domingo ese partidito que os dije yo, que era un partidazo del Mallorca Levante allí en San ¿Lo Muas. viste? ¿Lo viste? No me lo vi. Jorge, tuviste razón, no me lo iba a ver ni de coña. Era partido para no verlo esta vez. Era domingo de resaca de no verlo. No me lo he visto, pero sí que lo he seguido un poquito ahí en Mundo Deportivo. Voy siguiendo el minuto a minuto cuando puedo, o en Marca, que siempre suelen llevar el minuto a minuto. Y sí que es verdad que es un partido para valientes. Vamos a dejar, solo para valientes, vamos a dejarlo ahí. Así es. El domingo, si comías solo es porque querías, porque el Mallorca y el Levante te acompañaban en la comida con un reparto de puntos que sabe a muy poquito ese menú, ¿eh? Ese menú de domingo sabe a muy poco para ambos equipos. Eta John vuelve a aparecer y vuelve a demostrar que es un jugador para un equipo de mayor categoría. Esta vez no lo secaron como Y el Mafeo partido pasado. marca el gol de la jornada. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. El gol de la jornada, brutal. Y un punto que sabe a poco a ambos equipos. Yo creo que es un poco como con el Girona o el Girona Sí, Oviedo. son puntos. Son puntos que Que- en tierra de nadie. Bueno, para pelear el descenso, cada punto sirve también. Sí, pero al Mallorca no le saca de sus aprietos y el Levante no acaba de convencer. También. Pero bueno, luego comentaremos el clásico para acabar, ¿vale? El Madrid-Barcelona que teníamos que eclipsaba un poco el domingo. El Osasuna-Celta, que es el que iba después, que se juntaba un poco con ese post-Barça-Madrid. 2-3 el Celta, primera victoria del Celta esta temporada. Wow. Sorprendente que llegue a estas alturas. No quedaron Es increíble. 1-1, también Y- es bastante sorprendente. No han empatado y no han quedado 1-1. Y sobre todo, como dije el otro día, en uno de los campos más difíciles de la liga, el Osasuna no perdía en el Sadar en partido oficial desde marzo del año pasado contra el Geta. Madre mía, el Geta está en todas. Los de Claudio Giraldez tienen su primera alegría en liga con un Ferran Jugla más que notable y más que inspirado, partidazo. Así que semana redonda para el Celta de Vigo en Europa y en liga. Muy bien, el Claudio Giraldez puede estar contento con sus chicos. No, además, muy buen partido, doblete de Ferran Jutgla, que a mí me gustó bastante, sí que tuve la oportunidad de ver un poco el partido y me gustó bastante. Por lo menos empieza a aparecer el fichaje de este verano, que en Brujas sí que había hecho bastante y no estaba terminando de convencer en el Celta, pero parece que ya ha encontrado su hueco. Y por otro lado, el chavalín Pablo Durán, que quiero deciros que yo este verano me encontré con él en Vigo. Las personas wow. importantes os y, encontráis, tío. cenamos en el mismo sitio. Y, Pues desde aquí, y- Pablo Durán, cuando y también quieras estás buen invitado, ¿vale? gol. Sí, sí, ojalá. Para venirte Por a favor. un día a hablar, Además charlar. estaban dos, estaba Pablo Durán y Carlos Domínguez. Les hacemos un hueco aquí. No sé si tendrán hueco por la derecha o por la izquierda, pero aquí les hacemos un hueco. Muy bien el Celta que consigue su primera victoria, claro que sí. Que la liga se ponga apretadita, que es como nos gusta. Y cómo nos gusta hablar del Rayito aquí, que es el equipo... Engreído. Es el equipo de pelotazo en la cara. Yo creo que es nuestro equipo. 1-0 gana al Alavés con un Alemão que fulmina en el 91, En el que afinó la 91. puntería en el último segundo. Que recordamos hizo un temporadón con el Oviedo del año pasado. Y Vallecas ruge con los suyos. Tercera victoria consecutiva en Liga para los madrileños. A costa del Alavés, que estuvo poco agresivo y se le nota que falta un poco de chispa arriba en la delantera del glorioso. Rayito también, semana casi redonda para mí, un Sí, desplazamiento... Sí, otra semana Y es que muy está, redonda. está ahí oliendo ya los puestos de Champions. Bueno, A de 2 Champions, puntos de Europa, perdón. Conference. De Europa 2 puntos está- de Conference. Está nada. El Rayito muy bien y la afición que cada vez con más alegrías.
No tan alegre fue el final de jornada. El lunes pensábamos que teníamos un partidazo, le dimos un hype aquí en pelotazo en la cara brutal. Y Sí, lo que sí. tuvimos fue un 0-2 del Atlético de Madrid al Betis en la Cartuja. Primera victoria a domicilio de los colchoneros, eso sí que es cierto, pero es una victoria de siesta. O Sí. sea, a las 9 de la El noche de partido, levantarme y decir, Hombre, me es vuelvo que a la cama. empieza un gol en el minuto 3 un golazo de Juliano para mí, Golazo, como la golazo, engancha. golazo. Golazo. Y es que para mí el partido ya se acaba, o sea, desde el minuto 3 tampoco cambia mucho la dinámica del Sí, partido. el Betis con pocas ideas arriba, De El contra. Atlético de Madrid eficaz, define este partidazo que se quedó en un partido de lunes cualquiera para cerrar la El jornada. partido se acabó el primer tiempo. En el Yo lo he primer querido tiempo se acabó. titular, el contragolpe gana a la posesión en la elaboración del juego. El Cholo vence a Pellegrini. Sí, Fue lo que se vio en el partido. Muy buen partido de Dan Rabat, por ejemplo, del Betis, que hizo muy un, cierto. hizo un partidazo. Y Juliano Simeone muy en el bueno. Betis también quiero destacar a Anthony, que tuvo destellos, Tuvo destellos, pero le faltó. le faltó alguien, más compañía. Se chocó con el muro. Es que Sí, se sí, chocó sí, con el sí, Atlético de con Madrid. una línea de 5. Es muy difícil, es muy difícil. Pero el Atlético de Madrid, que seguro que están contentos por cómo llevan esta racha en Liga, se pone cuarto a tan solo 4 puntos del Real Madrid. Muy bien el Atlético de Madrid, el Betis, que cae un poquito más ahí a esa Europa Conference, pero sigue luchando por los puestos europeos y sobre todo por los 4 primeros puestos de Champions. Ahora sí, vamos a abrir el velón del día. Vamos con el Madrid-Barça. El Bernabéu disfruta y el Madrid convence. 3 puntos que saben a más que un clásico. Venía muy calentito el partido. La afición merengue se encargó de poner sonido de viento porque flipáis los pitidos que hubo en el Bernabéu. Cada vez que el Barcelona tocaba el balón. Sí. Ya de primeras, el himno de la décima para empezar el partido, aura total. Y para acabar el partido, algo no tan bonito, Tangana final, en la que hubo de todo. Y nos recuerda a aquellos clásicos con dedos en el ojo, Memorables, patadas a clásicos destiempo memorables. y un partido en el césped y otro en las cámaras y en los medios. Vinicius versus Lamine Yamal. Primer melón que abro. ¿Qué me contáis de Vinicius y de Lamine Yamal en el partido? Pues Antes, bueno, después, yo polémicas. que al final son dos tontos que les gusta Tú lo has más dicho. una cámara delante y ser protagonistas que Mm. ser protagonistas con el balón en los pies. En el Al campo. final, yo no discuto Sí. que probablemente Lamine Yamal sea más personaje que realmente sea así y sea más Sí, por llamar la atención, pero creo que tampoco es lo correcto y al final está dejando una base y una forma que si sigue creciendo probablemente se convierta en un personaje mucho peor. Entonces, pues bueno, y Vinicius pues lo dejó, claro, vamos, el enfado con su propio entrenador tras el cambio, cómo aprovechando los últimos minutos del juego, que se vea una imagen, creo, en Movistar en la realización, como hay después de una falta, como un mini problemilla, y ya va a salir del banquillo como a decir algo. Y ya, claro, se encuentra Tangana y es el primero que está ahí a Le lo gusta, que le pasa. gusta el protagonista. Es que- Le gusta cierto. mucho, a Yo Vinicius le gusta creo, el protagonismo. lo que has dicho tú, Jorge, de tontos, es cierto. Es que los tontos No, son sí, los que es hacen verdad, es tonterías verdad. y lo único que han hecho ha sido hacer tonterías. Por una parte, Vinicius, porque para mí el comportamiento que tiene es antifútbol y antigrupo y anti-equipo. Y seguramente en el Madrid lo sabe la afición y todo el mundo. Sí, bueno, a Y ver. por otro lado, Lamine Yamal. Bueno, sí, con la mía mal. Yo no digo que está mal que hable antes de un partido. Pero cuando ya el partido demuestra para qué Ya. estás. Y no estaba al Y nivel. no apareció. No estuvo al Lo nivel. que me sorprendió un montón. ¿Cómo no apareció? Y Vinicius, bueno, Vinicius. Hablando, Cada fecha ya lo conocemos, ¿no? Sí. hablando de Vinicius, leí el otro día una cosa que me gustó bastante y estoy bastante de acuerdo, que es probablemente Vinicius sea uno de los mejores jugadores del Madrid en el campo. No es tanto la validez de él como jugador, sino lo que el Bernabéu esté dispuesto a aguantar sus tonterías y lo quemados que acaben de Yo él. creo que muchos hinchas ya no lo aguantan. Y ya no el Bernabéu, Jorge. Ahora hablamos bueno, Jorge y Diego, ahora hablamos de un entrenador como es Xavi Alonso. No tiene pelos en la lengua, no le tuerce la mano, no le tiembla la mano, perdón. Veíamos como a Fede Valverde lo puso de lateral, no quiso, lo sentó al banco y ahora juega de lateral tan contento. Y veremos cómo a Vinicius le dará lo suyo. Yo creo que cuando hay un problema que se hace en público, se hace en un estadio, la reacción y el castigo tiene que ser en público, público. en una rueda de prensa que Xabi Alonso lo diga. Exactamente. Pues por lo menos una sanción disciplinar de pues decir, oye, Vinicius, así no se hacen las cosas, un partido desconvocado. Yo creo Es que Xavi debería Alonso ser así. 5 partidos en la banca. Y, Y le y- va a dejar 10 para y que juega juegue. Rodrigo, y juega Sí, sí, Brahim, Rodrigo más Antoine y quien Griezmann. tenga que Sí, jugar. sí, sí. Pero para mí eso está feo. Igual que Lamine Yamal, ese comportamiento macarra, nos vemos fuera, son cosas que no gustan.
me parece también un poco mal por parte de Carvajal, por ejemplo, y esos Carvajal jugadores, y Courtois yendo como sí, matones. un poco Y matones. sobre todo especialmente Carvajal, que al final Que lo probablemente el conoce, verano que viene pueden su estar compañero de levantando un selección, o trofeo sea, juntos. Es que sí. Es cierto lo que dijo Frenkie de Jong en zona mixta luego, dijo que si es un capitán y si es compañero suyo de la selección, perfectamente puede coger al acabar el partido, Claro, levantar el teléfono, tranquilamente. oye, mi niño, que tío, ¿qué haces? Me ha parecido mal, ¿eh? Pues sí, Dani, tienes razón, pim, pam, y lo solucionan. Si exactamente sois que no compañeros. se justifica para nada el Sí, sí, sí. comportamiento, sino la forma de habérselo recriminado. Porque las cámaras de nuestros amigos de Dazón captaron todo. O sea, está todo. Los labios, todo lo que hizo Carvajal. Pero bueno, en fin, dejando la polémica de la tangana del final, vamos a hablar un poco del partido. Mbappé muy acertado. Sí, Estuvo muy acertado Es el mejor del de cara a mundo puerta. ahora, Mbappé. Si no fuera por la línea del Barça, que la llevan genial, o sea, el Barça la línea la lleva muy bien, Mbappé se iba con un hat-trick del Sí, sí. Bernabéu, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, en líneas generales, el Barça un poco perdido, Muy flojo. sobre todo agresividad arriba poca, Ferran no estuvo, Lamine Cero, Yamal prácticamente. tampoco. El gol aparece, el único gol del Barça aparece de un robo arriba y es que el Barça no creó mucho más. No, no, no. No creo, No no le creo. recuerdo ocasiones claras. No, yo no No. recuerdo ocasiones Es que claras. el gol, Tiras de banquillo y al final meter a Araujo o a Gerard Martín son cambios que no te dan mucho. Pero bueno, yo creo que bastante bueno es el resultado para el Barça, el 2-1 para los que pudieron sí, caer, sí, sí. para el equipo culé. Sí, sí. No sé qué Chesney el pensáis. mejor. Chesney el mejor. No lo hemos ¿Para mencionado. dónde penalti de Sí, Chesney? Chesney el mejor. para el partido de Chesney es muy Sí, sí, bueno. sí. Podía haber, yo creo, hecho un poco más tal vez en el primer gol Hmm. de Mbappé, que la toca, la roza Es con verdad. el pie, pero vamos, el partido para no decirle nada, o sea, para el penalti que probablemente el Barça si hubiese querido puede haber puesto una marchita más, intentar darle la vuelta, Sí. tampoco lo hizo, pero es que no sirvió ni eso de precedente para hacerlo. Nada, un partido en líneas generales en el que el Madrid fue superior para mí, aunque el Barça llevara el control del partido a veces, pero fue superior. Y quiero destacar algo, el árbitro muy acertado, por lo menos para mí, en el partido. La única cierta duda que se puede surgir un poco es el codazo ese de Huijsen en el gol, pero por lo demás, un árbitro yo creo que muy acertado en todas sus Para decisiones. ti fue penal el de Eric García. Esa para mí no fue. Para mí no fue penal. Yo creo que también pueden Movimiento opitarlo, natural. Para mí es una entonces Eso para es mí un es movimiento penalti. natural. Para mí es un movimiento Para mí es natural. penalti. no lo Que se sé. estaba levantando. Para mí no. Tampoco creo que fuese a cambiar mucho Bueno, se lo tapó Chesney. el penalti porque Pero si me voy al otro área, yo sí que quiero hablar de un tema que a mí realmente me produce debate en mi cabeza, la Carvajaliña. Estamos muy acostumbrados a que la Carvajaliña, es decir, me desentiendo del balón, empujo por detrás y es una carga legal. No es carga legal porque no mira el balón, ese penalti que le hace Araujo, para mí penalti, es que es pena máxima. Para mí es pena máxima eso. Estamos acostumbrados porque lo hace la Carvajaliña, Carvajal lo hace, es chiquitín, tal, pero es penalti, para mí lo es. bueno, Eso Y no se juega- reclamó. ahí yo sí que tengo ya. Ahí Ahí en, tengo- en eso tengo mis dudas. El de También, Eric sí también que me tengo parece mis- más claro, pues porque al final, pues yo es que sé, es una mano. Sí, Porque es Un son una cosas penal más que lo claras. podría cobrar como Pero tranquilamente. No, para mí al menos. Sí. ese no, yo tengo también mis dudas. Tampoco llegaba Araujo al balón. Pero ¿sabes? Vale, y por lo demás, nada, Sotogrado añadió muy bien, 9 minutitos Sí, al sí, final, 6 en la primera, lo revisó todo, pitaba todo y luego ya lo revisaba bien. Me gustan esos árbitros porque así se curan en salud. Así que la verdad que Pero en los audios del bar lo condicionaba mucho. No sé si escuchaste los audios del bar donde no le escucho. decía a Soto Grado hay impunidad de posible mano. A Cuando ver. no debe dar su opinión. Mateo Laoz comentó el otro día que son penaltis y son cosas que si no es un clásico, si se pitan Sí, o también, no. entonces, La segunda amarilla a Pedri que no le sacan en el momento que hace es esa verdad, falta, era si no es un segunda clásico es amarilla, segunda era segunda amarilla. Al final son cosas que en un partido. La tangana final, si Algunos Sotogrado quiere, expulsados debieron haber, quiere, un par saca de- 4 o un 5 par, sí, sí, tarjetas. sí. Y realmente no lo No hizo. lo hizo. Así que yo creo que como resumen, un Barça plagado de bajas cae en un Bernabéu que se vistió de gala y que el Madrid le pasó por encima. Y volvemos con esta musiquita que me miras, Jorge, con una carita desde control, macho. The Dreams. ¡Tarán! Cómo me gusta. Bueno, hemos repasado un jornadón, la jornada 10. Y si te has movido, espérate. Porque nos vamos a ir a la jornada 11 de la Liga eSports, que te la va a contar mi compañero Jorge,
porque vamos a empezar con el Geta como primer protagonista de la jornada, que le estamos dando las vueltas, que están hasta mareados ya de que le Hola, nombremos chicos, tanto. ¿qué tal? Hablarás con ¿Qué el tal, Michel. Jorge? Cuéntanos cómo va Pues la nada, liga. vamos con la jornada 11 de la liga, jornada que también yo creo que espera grandes cosas, trae cosas interesantes, así que vamos a ver, vamos con el partidito del viernes, Getafe-Girona, un conjunto de Bordalás pues que viene al alza tras asaltar San Mamés y a pesar de la derrota, buen juego contra el Madrid, que vuelve al Coliseum, o sea, a pesar de la derrota contra el Madrid, vuelve al Coliseum para enfrentar a un Girona que es colista de la tabla ahora mismo. Viene con los ánimos algo hundidos tras perder 2 puntos en el último minuto frente al Oviedo y que buscará pues una victoria para salir del descenso, pero a ver qué consigue. Estos 3 puntos, si los saca el Geta, son los que te diferencian de ser un equipo de arriba a ser un equipo de abajo. Sí. Si los saca. Sí. Encadenar tantos partidos buenos. Y si el Girona pierde, para mí es primer candidato al descenso. Yo creo Si es que que, ya no lo era. Si es que yo ya creo no que lo era. todo el a- banquillo. A ver, es que se le critica Mitchell. mucho a Mitchell, pero es que igual que Mitchell hizo cosas muy grandes con muy buenos No jugadores, puedes echar a Michel. igual Mitchell tampoco con estos jugadores puede hacer lo que hacía. Eso es un Girona que también le faltan algunos jugadores importantes y que al final es que el proyecto es lo que es y tampoco le podemos pedir exageradas cosas a este Girona. No, claro. No, claro. El Girona está, sí, está un poco. Es como el pez pequeño, ¿no? De la entidad que lleva City, Girona. Es un poco el pez pequeño que saca jugadores. Atrás quedó que- ese Girona. Que no de le, Champions. obviamente no, en el puesto en el que está no es en el que debe estar, No. pero tampoco podemos pedirle al Girona que esté otra vez peleando Champions. No, no. Entonces, pues yo creo que al final de temporada pues irá asentando las bases un mejor juego porque Michel creo que es buen entrenador. Veremos lo que ocurre en el Coliseo de Alfonso Pérez. Donde sí que vamos a ver un partido bastante interesante y que Sí. los dos equipos son unas propuestas que cada vez gustan más, es este Villarreal Rayo Vallecano. Es un partidazo con aires europeos que ofrecerá la cerámica. Dos conjuntos que vienen en dinámica positiva. 3 victorias, un empate y una derrota para los de Marcelino y 3 victorias y 2 derrotas para los de Íñigo Pérez. Ambos con la mirada puesta en lo alto. El Villarreal, que si gana, se podría poner segundo de liga a expensas de que juegue el Barça y el Rayo se metería de lleno ganando a puestos europeos. Tengo muchas esperanzas en este partido. Creo que va a ser el partido de la jornada. Este Villarreal Rayo Vallecano. Un Rayo A mí es Vallecano que son dos equipos que me gustan mucho verlos. Sí, creo que va a ser porque son muy agresivos los dos y tienen un juego muy parecido intenso. en el sentido de que no mueren, o sea, hasta el último segundo no paran. En este partido Villarreal Rayo, qué bonito. Encima Me es gusta. jornada de descanso, por decirlo así, porque tienen copa, pero no es la presión que tienen los dos de jugar en Europa. Cierto. Y va a ser, creo que, un buen partido. Así que Mi veremos. corazón está con el Rayo. El corazón de pelotazo de la cara está con el Rayo. Puede ser el Eso final te iba a de. decir, puede ser el final de la racha. la Silencio, racha silencio, invictos. porque los bucaneros nos cogen, hijo. Silencio. Pero bueno, seguimos ahora en Madrid con este Atlético de Madrid-Sevilla. Con la alegría sevillana que no ha reinado esta semana por el norte, al contrario que sí la madrileña, que de nuevo vuelve a conseguir una victoria. El conjunto del Cholo muy lanzado, con 2 victorias y un empate en los últimos 3 partidos, a pesar de esa debacle en Champions que veremos pues si es un pequeño despiste, un pequeño bache, o si es el fin de esta racha positiva. Tendrá para medirse a un Sevilla que desde su derrota en Mallorca no ha terminado de levantar cabeza, ya que se dejó los 3 puntos contra una Real Sociedad que solo había ganado en Liga un único partido. Partido para que el Atlético se reconcilie con la afición, que estaba un poco tocada por el 0-4 del otro día con el Arsenal, o sea, por el 4, perdón, por el 4-0, para reconciliarse por ese tema y para enlazar, a lo mejor, quién sabe, dos victorias seguidas contra los dos equipos sevillanos. Es verdad. Betis y Sevilla. Tener de Sí, hijo, no me había dado Sí, cuenta. así que ¿Quién pues, sabe? Sevilla. Así que... Partido bonito también, Atlético Madrid-Sevilla. Un Sevilla que viene en bajada también. Uf, el sábado, yo no sé si levantarme del sofá. Sí, porque lo que viene es un Real Sociedad Athletic Club bastante interesante. Uf. Es un derbi vasco derbi con vasco, dos caras buen derbi. bastante diferentes. Sold out, todo vendido. Sí, es ¿Y verdad. así? ¿Y quién diría que nos íbamos a encontrar este derbi en la jornada 11 con dos caras tan diferentes y de esta manera? Una Real Sociedad que parece ir en dinámica ascendente y un Athletic Club pues con malas sensaciones, un punto salvado ante el Elche y una derrota en casa ante el Getafe. Veremos qué pasa en Anoeta con un partido que espera no defraudar, donde los de Sergio Francisco lucharán por distanciarse un poquito de los puestos de descenso y los de Ernesto Valverde pues por no descolgarse de los puestos de Europa. Los derbis, siempre digo lo mismo, en derbis y en el clásico, Son no hay posición. Son En un- partidos aparte. sí. Claro, en un derbi no hay posición al En final. un derbi es un partido aparte. Da igual cómo vengan los dos Sí. equipos, que se crecen y al final va a ser un partido igualado. Además es un derbi muy sano, el Real Sociedad Athletic Estos Club. derbis son muy parejos también. Yo creo que el Athletic Club tiene la oportunidad perfecta para recuperar la confianza que había perdido en los anteriores partidos, crecerse contra su rival en el derby y ganarlo y empezar a volver a ganar. Puede ser un golpe eso en casa de la Real, ¿eh?
perder sí. este partido, los palos de Donostiarras. El equipo Churiurdin que tiene que dar un paso adelante porque como pierda además el derbi, la afición va a empezar a Sí, silbar. sí, sí. Muy Así que... irregular también el Athletic esta temporada. Y acabamos el sábado con este 9 de la noche Real Madrid-Valencia. Probablemente también dos de las dos dinámicas más contrarias en lo que es la liga, en lo que es la Liga Española. Un Real Madrid completamente crecido, pues tras ganar el clásico, con confianza y con 5 puntos sobre el segundo, pues que le avalan de tener tranquilidad. Sobre todo también por esos 4 de 5 victorias en los últimos partidos, que se enfrenta a un Valencia que en los últimos 5 partidos no ha sido capaz de conseguir la victoria, que buscará resarcirse en el Bernabéu, cosa que ya hizo la temporada pasada. Esto puede ser la matanza de Tesas. Yo creo que ese partido, como el Madrid engancha al Valencia bien, le puede vapulear. Sí, Sí, puede, Supongo que tirará de lo vimos con el banquillo, Barça. Diego. no me sorprendería Tirará de nada ya. banquillo el Madrid, ¿tú crees? No, no creo, no creo. Yo creo que el Real ¿Titulares? Madrid. Yo Sí, creo sí, que sí que es semana para sí, hacer sí. rotaciones, Yo creo que También, la semana próxima hay Champions, así que sí, tienes razón. semana de rotaciones, yo creo que a lo También, mejor sí, sí. tiran un poco de Brahim Ceballos, Díaz, Brahim, sí, 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 porque Mastantuono, que están ha perdido cansados. la titularidad, Mastantuono. Los jugadores están cansados y eso se Sí, nota. sí, sí. Pero cuidado si este partido puede ser una sanguiría pues, Sí, sí, Es para el sí, que sí, sí, Valencia el sí. partido del Madrid en Champions, el próximo es contra el Liverpool en Anfield, que en no es Anfield. un Es Liverpool verdad. increíble, pero Yo creo que deben dar, que Xabi Alonso igual va a dar rota. descanso, sí. Yo Sí, creo que sí. es partido de rotación, pero vamos, total. Gonzalo en punta, quizás veremos qué sorpresas nos trae Xabi Alonso. Xabi Alonso. Y nos vamos al domingo 2 de la tarde, Levante contra el Celta de Vigo. Un único punto ha conseguido sacar en toda la temporada en casa el Levante, que se planta en el Ciudad de Valencia como el peor conjunto de la competición, frente a un Celta que por el contrario viene de hacer lo propio fuera de casa, remontando a Osasuna en un partido muy muy bueno de los de Claudio Giraldez. Uf, Levante Celta. Qué difícil son estos partidos predecirlos siempre. El Celta fuera de casa. No sé, hemos visto esta jornada, ha ganado 2-3 a Osasuna, pero es lo que decimos, viene de un bagaje de jugar Europa, ahora Copa del Rey, que tiene partido Otro equipo contra que el puede Porto Vega, rotar. que luego comentaremos, contra el Levante. Uf, A ver, no sé, yo creo que el Celta probablemente pues, pueda volver a ganar, a no ser que el Sí, sí, Levante sí. se plante. El Levante parece que se le da mejor jugar De fuera visita. de casa que en casa y que el Celta pues, que cada vez va sentando más las bases de este equipo. veremos Eta y John y el comandante Morales, a ver si son capaces de ganar a este Celta, que veremos a ver lo que yo he dicho todos estos episodios, si son capaces de soportar 3 competiciones, que no es nada fácil soportarlas. Y nos vamos, seguimos con este domingo 4 y cuarto, Deportivo Alavés Español. Lo del Español en Europa yo creo que cada vez más deja de ser un poquito más un sueño Sí, para acabar convirtiéndose en una realidad. Son los cuartos clasificados ahora mismo, o quintos tras la victoria del Atleti, diría Quinto. quintos. quinto clasificado tras 10 jornadas de liga. Es que es sorprendente. Y es para mí, yo creo que uno de los rivales a batir para meterse en Europa este año. El equipo de Manuel González solo ha sufrido una derrota en los últimos 5 partidos. Datos que tampoco dejan muy atrás a su rival, ¿eh? El Deportivo Alavés, que con su victoria se colocaría a un solo punto de los puestos de Europa. Ya no es broma lo del Español, lo comentaba No, antes. Huele a Europa en Cornellá. es una realidad. Veremos estos test, que son partidos, eso, pues en el norte, Mendizorroza, que es un campo duro. Sí, Jugar en Mendizorroza es un campo duro contra jugar el fuera de Glorioso. casa. Sí, veremos, no sé qué pasará. Es un partido también un poco ahí al aire. A ver si Roberto, delantero del Español, que está haciendo buena temporada, sigue tirando del carro y nos regala un buen golito para los Pericos. Y a ver si el Alavés empieza a ser más agresivo arriba, que es que creo que es lo que le falta, porque juego tienen, pero les falta más agresividad arriba. Up de rebats por la banda, más profundidad. No sé, Yo partido creo, también bonito. es para mí un partido, yo creo que de empate clarísimo. No, yo creo que el Español aquí, y bien por los directivos del Español que han mantenido al entrenador Sí, a pesar de malos resultados, y rechazan la la temporada ampliación de pasada, capital, he pelear el visto. descenso, cosas así, han sabido mantener al entrenador y míralos, a un proyecto a largo plazo que A ver el al Chacho parecer Coudet. está funcionando. Lo que sí que es un test de verdad y veremos a ver si sale bien o sale mal es este Barcelona-Elche. Es un Qué Barça que miedo. viene sin ideas, que goleó en Europa, pero que demostró en el Clásico que no está ni cerca de su mejor nivel. Algo que quiere aprovechar el conjunto de Bersarabia, que a pesar de firmar pues este fin de semana su segunda derrota de la temporada, sigue demostrando el alto nivel competitivo del equipo ilicitano y veremos si son capaces pues de dar la sorpresa en Barcelona. Creo que este partido, las noticias buenas que puede tener el Barça son la vuelta de Lewandowski y Rafinha. Lo que pasa en el partido, mira, no voy a decir nada porque no lo sé lo que va a pasar, pero yo creo que las noticias buenas serían que se vayan recuperando los jugadores y que vayamos teniendo nuestra plantilla al completo porque se viene noviembre y noviembre es un mes
crucial. Sí, y yo creo que es necesario que el Barça vaya pillando confianza poco a Eso iba a poco decir, con los sí. jugadores que vuelvan, pero el Elche probablemente no sea el rival mejor que te puede tocar para No, coger confianza. no, porque eso es un juego parecido al del Barça, te compite de tú a tú, quiere el balón. Y no da la impresión que esta temporada muchos equipos ya le tuvieron la mano a Hansi Flick, al juego de Hansi Flick. Sí, 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 mira, sí, lo veíamos fue el Girona, con ¿no? el Sevilla, sí, con el con el Sevilla, con el contra el Girona, que ahora contra Pero el en este Madrid. caso es un viejo conocido. Eder Sarabia, recordemos su etapa en el Barça con Quique Setién en el banquillo de segundo. Conoce muy bien el juego del Barça. Es que ya Qué sabes que a mí tiempos, Quique Setién, estos entrenadores del qué Betis tiempos, Quique Setién, y sí, que sí, vienen sí. desde abajo, Las Palmas, tal. Eder Sarabia, que tiene un juego muy bonito y muy vistoso y que seguramente haga frente al Barça. Partido bonito para las 6:30 de la tarde del domingo. lo que vamos a ver pues es cerrando este domingo un Real Betis Mallorca, pues son dos equipos, el Betis que viene de perder por un lado y el Mallorca que viene de ganar pues sus dos últimos partidos pues para cerrar esta jornada. Sobre el papel pues un Betis que parece algo más favorito, pero enfrente es un Mallorca que cada vez va dando un poquito más en la tecla con sus Muriqui, con sus Mateo Joffe y sobre todo con sus Jan Virgili que están más que enchufados. Pues veremos si consiguen asaltar Sevilla y si no les pasa a jugar factura Europa en 3 semanas de equipo y cada vez están un poquito más quemados de tantos partidos y tanto rodar. Pues veremos si funciona Pellegrini lo del equipo A, equipo B. Ahora veremos, supongo, contra el Mallorca a la delantera de Cucho, Anthony y Abde, supongo, porque parece que esa delantera Bakambu, Chimi no está funcionando mucho en Europa. No sé, yo creo que es un partido en el que debería ser un mero trámite para el Betis, Sí. si quiere aspirar a lo que quiere aspirar. Con ganas de volver a ver a Isco sobre los terrenos de juego, que contamos los días para que vuelva. ¿Para Pero cuándo tiene Isco? Isco todavía tiene, yo creo que para un mes más, ¿no? Isco No, todavía no está para volver. no miramos. De momento parece que Bueno, pero Giovanni Lo Celso está asumiendo los galones que lo está haciendo muy bien, Giovanni. sí, está subiendo el puesto. Fornals muy bien. Y por el otro lado, me voy un poco a Mallorca, el barco pirata, El barco pirata que me Muriqui. gusta decirlo. Muriqui Pirata muy bien. Ya Sí, sabemos sí, que sí. se va a pegar con Bartra, ¿eh? Van a Pone tener Ese peleas. partido. mediados de noviembre, se Mira, supone lo Isco. ves, sabía yo que Todavía a está cerca. un Está mes le cerca. queda a Isco, sí. Pero bueno, veremos el Mallorca con Mafeo marcando el gol de la jornada. Más feo. El Mallorca que va a base de golazos, ¿eh? ¿Acordáis el gol que Sí. marcó en San Mamés? Sí. Hace 2 jornadas o que fue. Ahora el gol de Mafeo. No sé, lo mismo cogen en la Cartuja y meten un gol que... Para el Museo del Muriqui se Louvre. da medio equipo. Muriqui. Para que lo roben otra vez. O en el Museo del Prado, como veáis. Bueno, vámonos al lunes, Jorge. ¿Qué Y tenemos ya el lunes? acabamos el lunes, cerramos la jornada con el conjunto de Luis Carrión que se va a enfrentar a Osasuna. Puf, Este Real Oviedo Osasuna para partido. cerrar el lunes, que a ver quién lo ve también. Este- El conjunto de Luis Carrión coge algo de confianza de rascar ese Qué punto en el cabrón. último Sí, minuto fumable. frente al Girona. Algo que tampoco pues fue un buen gusto en su último partido para Osasuna, que acabaron perdiendo los 3 puntos frente al Celta. Veremos si con el nuevo entrenador puede construir en el Carlos Tartiere un fortín y sacar al Oviedo pues de estos puestos de descenso que no gustan tanto. Sí, a ver qué tal el Oviedo en casa con el Osasuna. El Osasuna que viene con Budimir con la flecha para arriba, aunque sigue fallando esos penaltis suyos de Panenka, que no sé a dónde se piensa que los está tirando. Yo creo que va a ser un partido en el Tartiere bonito. Bonito para Luis Carrión, que se quiere reencontrar con la victoria y sobre todo reafirmar que ha venido para hacer cosas Sacar al grandes. Oviedo de este mal momento. Efectivamente. Está obligado a Es ganar. para lo que le han traído. Y con Sí, toda sí, la sí, movida por que hubo al eso. Y con principio todo del lo que pasó entrenador, con los jugadores y esas ruedas de entrenador, prensa, de Cazorla saliendo a desmentir cosas, yo creo que también es un partido como de punto de inflexión. algo parecido con la Real Sociedad. Un desahogo tendría que Sí, ser. Otro desahogo. creo que puede ser un desahogo. Y de decir, estamos aquí, joder, que somos el Oviedo. Que no hemos venido a pasear en primera. No hemos venido a Parece que es pasear. el equipo que más tiempo llevaba sin estar en la liga Sí, y se le tenía un poco como la niña, ¿no? sí, la princesa. La Pero tiene reina. buen equipo, tiene buen equipo. Bueno. Y como todos los programas, te vamos a contar que nos gusta liarnos. ¿Cómo? Mañana, 29 de octubre, ¡ole! Vamos al lío aquí en la Facultad de Comunicación. Programa de entrevistas que te saca lo mejor de nuestros invitados. Nos desliamos, nos liamos, hablamos, volvemos, nos vamos y lo haremos en el hall de la facultad. Programa más que especial. Vamos al lío mañana a las 12 menos 20 aquí en la Facultad de Comunicación.
Y si hemos hablado de la liga, no podemos no hablar de lo que más me gusta a mí y de la competición para mí más bonita, que es la Copita del Rey. Ay, ay, ay. Me gusta esta música de movimiento para hablar La Copa mola. de la Copa Mola. La Copa mola. Regresa la Copa, la competición en que soñar es válido para cualquier equipo de fútbol español. La competición en que las sorpresas son el plato principal del menú y la que más fútbol nos trae. 56 partidos, 56 aficiones, 56 estadios que albergarán esta semana la Copa del Rey. Estreno de formato por cercanía para facilitar y abaratar los gastos a los clubes más humildes. Bueno, tenemos una semanita de Copa que vamos a contarla así un poco brevemente. Para los equipos de primera, que son en los que nos hemos centrado, tendremos un Constancia-Girona, un Maracena-Valencia, bastante bonito ese partido, que podremos ver en la televisión. El Inter Valdemoro contra el Getafe, que luego comentaremos en la sección favorita de Fabio Márquez, curiosidades. Tenemos un Negreira Real Sociedad, ese nombre alude a la Liga totalmente y al Barça. Toledo-Sevilla, partido histórico de un Toledo que va a recibir en casa al equipo hispalense. San Jordi Osasuna, Unión Deportiva Los Garres contra el equipo ilicitano, el Elche. San Just contra el Mallorca. Ciudad de Lucena contra el Submarino Amarillo, allí en Lucena, en Córdoba. Juncos contra el Rayo Vallecano. El jueves tenemos el Puerto Vega contra el Celta de Vigo, un Orihuela Levante más que jugoso. El Guecho, que nos salude aquel Arenas de Guecho mítico en Copa del Rey, contra el glorioso el Alavés. Un Atlético Lleida contra el Español, los Pericos. Y por último, un Palma del Río versus Real Betis Balompié con 9.000 entradas vendidas. Así que con esto, Diego, solo te quería decir, tú que no eres No soy aquí, español y eres, pero... eres peruano, que lo sabemos Sí, sí, todos, sí. ¿qué opinas de esta Copa del Rey? Que la Copa sea de esta forma, así. Este formato ya de años es Es muy... te llama bonito, mucho la atención. ¿eh? Un partido así que me acuerdo con este formato, el Alcoyano Real Madrid. Un partidazo que le termina ganando el Alcoyano con una actuación de José Juan. Es que es muy bonita a mí la Copa. Mira, ese Sí, sí. partido que nos recuerdas, el Alcorconazo, aquel Mirandés, el Alavés que estuvo en final de Efectivamente. Copa, estos equipos históricos que siempre han andado ahí, pues El eh, Athletic Club volvió a el ganar la Athletic Copa del Rey Club, después de que es muchos muy años. copero. Sí, En sí. fin, es una competición que me alegra mucho que esté de vuelta Te otra gusta vez. mucho, ¿no? Te gusta mucho la Copa. Así que, Diego, la Copa Mola. mola. Ay, ay, ay. Vámonos. Noticias. Lo nuevo. Lo que pasa. Te lo contamos aquí en pelotazo en la cara. Vámonos con la sección de noticias que me encanta a mí siempre hablar de todo lo que ocurre Este y fin de sobre todo semana. porque traemos noticias, no traemos las típicas, no te vamos a hablar de que en Miami se ha suspendido el Barça porque ya te lo hemos contado el otro día, no se va a jugar en Miami el Barça, no te vamos a contar cosas extrafutbolísticas que no importan, cosas de despachos, no te vamos a contar lo que ocurre en el En el fútbol campo. y lo que nos interesa a todos. Sí. Jorge, cuéntanos. Pues vamos a ir con la más reciente que acaba de salir hace cuestión de horas, que es que la Liga denuncia insultos contra España, John García y Simeone, entre otros principalmente. La Liga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en esta última jornada insultos contra España, la selección, en los partidos del Athletic Club Getafe, Osasuna Celta y de aficionados locales, así como contra el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y el portero del Fútbol Club Barcelona, John García. El escritor de la Liga refleja también que en el encuentro español-Elche un grupo de seguidores del conjunto local entonó el cántico "Queremos la cabeza de Joan", referido al portero del Barcelona, Joan García, y que en el clásico en el Santiago Bernabéu se registraron algunos insultos en cuanto a ocasiones contra el Barcelona y sus aficionados. Igualmente menciona pues que en este Betis Atlético de Madrid en el minuto 70, perdonadme, hubo algunos insultos contra el técnico del equipo colchonero y al árbitro, a los seguidores del Sevilla. Y además, en este Deportivo al Valladolid, en segunda división, seguidores del equipo coruñés insultaron al árbitro.
Por último, quiero recordar que la Liga, a través de su plataforma, la Liga AVS, recoge informes o sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos para contribuir a esta lucha contra la violencia en los estadios, que desde años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol. Bonita iniciativa, Jorge. Nos vamos directamente a lo que ha sido la noticia de la semana, yo creo. Messi 2028. El astro argentino renueva con el Inter Miami por 3 temporadas. El fútbol sonríe, la pelota sonríe y sobre todo el aficionado sonríe a este deporte, al balompié, al Podría deporte ser la rey. última renovación de Messi. Ojalá no. Seguramente sea el último gran Pobrecito, contrato de ojalá. Messi. Lo que él dice sobre todo es que quiere estar al 100% para llegar al Mundial. Es sobre todo su principal objetivo. Para mí esa es la verdadera Sí, sonrisa sí, sí. que mostraré si Messi dice que llega perfectamente al Mundial. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pero sí que es verdad que estoy bastante contento porque tengamos a Messi en los terrenos de juego durante más años, que es que ahora mismo que estoy viendo aquí rápidamente, en los últimos 5 partidos, dobletes, Es una hat-tricks, barbaridad. 3 dobletes y Las 2 hat-tricks. contribuciones con gol o Se está asistencia son una paseando, se barbaridad. pasea Es en una locura lo de esa liga, Messi se pasea. en la MLS. Una noticia no tan bonita es el fallecimiento de Ocho Torena. Le conocemos porque ha sido preparador de la selección española de porteros en el Mundial 2010, además de ser preparador en Mestalla, con el Valencia, del equipo de Anfield en Liverpool, y también jugó en el Real Madrid ganando un trofeo de Zamora incluso. Fallece esta persona que se le guarda especial cariño en la Liga Española. De hecho, yo me enteré por Pepe Reina, que le sigo en Instagram y subió un post muy bonito, una historia muy bonita. Y bueno, pues otra figura que se nos escapa del mundo del fútbol y que se va al cielo. Desde aquí a toda la familia de José Manuel Ocho Torena, el guipuzcoano, mandarle un abrazo y Mucha que fuerza. descanse en Sí, sí, paz sí. esta pieza seguramente vital para aquel Mundial 2010 que nos llevamos en España. Jorge, cuéntanos, ¿qué más seguimos? No, Diego, Ah, no. con el Diego, despido Nos es de... verdad, vamos un Diego. momento a Italia porque el día de ayer la Juventus hizo oficial el despido del entrenador Igor Tudor debido a los resultados recientes del equipo. Vaya, El equipo bianconero ha perdido los 3 últimos partidos que fueron contra el Como, Real Madrid y la Lazio. El equipo no gana hace 8 partidos desde el 13 de septiembre, que fue 4-3 contra el Inter. En la Serie A ocupa el 8º puesto a 5 de los líderes que son Napoli y Roma. Y en Champions están fuera de clasificación para el playoff, en el puesto 25 con solo 2 puntos. Decisión yo creo que un poco por incumplimiento de objetivos que Sí, le claramente, habrían pedido a claramente. Igor Tudor. No tanto igualmente por el juego, porque el partido, por ejemplo, contra el Contra el Madrid Madrid. tampoco Lo es un planteó mal bien. partido de la Juve, Sí, sí. pero sí que es verdad que Pero- en los objetivos le está Y costando. solo empatado, lo que pasa en estos clubes es que, es que corren las prisas Sí, y no puedes La esperar. camiseta pesa Quizás, mucho. claro, La quizás Juventus, la esperar camiseta. significa perder una clasificación a competición Pelear la liga, importante. porque la Juventus está obligada a pelear la liga. Yo creo que es eso. ¿Qué más tenemos? Te quito una Y noticia un bueno, poco más seguimos en triste, Italia ¿no? con una lastimosa noticia. Kevin De Bruyne se podría ausentar por lesión hasta principios del 2026. El belga se lesionó en el muslo derecho y anunció el club el lunes. Tras su disparo desde los 11 metros, el exjugador del City se echó al suelo y se llevó la mano al muslo derecho. El jugador abandonó el terreno apoyado en 2 miembros del equipo médico y el club menciona que tras la lesión pasó exámenes médicos que han demostrado que sufrió una lesión de mayor amplitud en el bíceps femoral del muslo derecho. es increíble, se lesionó tirando un penalti. Cuando vi el vídeo, joder, me dio A hasta. mí me da pena, Sí, porque me yo dio estaba pena. viendo el partido, un partidazo era, el Napoli lo estaba superando y Kevin De Bruyne En un está penalti, lesionado. además él se le notaba triste, ¿no? Porque Sí, es una sí, lesión que no es bonita, pero bueno. salió en muletas. Lo peor del deporte, Sí, ¿no? bueno, Las son lesiones. estas cosas. Es como cuando se te cae el cubata, lo peor del deporte. También, Es buena buena reflexión. comparación, tienes razón. Lo peor del deporte, ¿eh? Te duele. Madre mía, ¿Cómo lo peor del duele? deporte. Sí, sí. Bueno, y por último, hablar de Ter Stegen, que ha habido muchos rumores últimamente en estos últimos meses y sobre todo en esta última semana. Sabemos que Deco, su plan con el Barça es asegurar al equipo a largo plazo, a la columna vertebral, y Ter Stegen está hasta 2028 renovado, pero está habiendo muchos rumores y muchas cositas por ahí. Sabemos que en Premier hay muchos equipos que quieren los servicios del portero alemán. Se habla del Chelsea, Se del habla del equipo Newcastle, blue, sí, se sí, habla sí. del Chelsea que anda mirando Maignan, si no me equivoco, del Mañana Milan, en el Milan. y anda mirando a Ter Stegen, que está sin hueco en un Barça Sí, con un que ya Joan le dieron la García 1 a Joan García. O sea, a mí me da la impresión que se y va a con ir. con un Chesney, básicamente, que está de Que portero bueno, suplente. después de este partido contra el Madrid, yo creo que está No sé, era un poco por comentar la situación de una de un pena, jugador ¿no? tan importante Un para el jugador Barça en los últimos 10 el años. único que queda de la última Champions. El último que queda, la última Champions del Barça, que está en la cuerda floja. Parece un mercado invernal movidito en Can Barça, básicamente. Sí, sí, sí.
Y vámonos con la última parte y lo que más nos gusta. Curiosidades. Datos. Historias futboleras que te tocan incluso el corazón. Nuestra sección favorita. Como cada martes, como cada día que subimos programa a nuestras plataformas, pelotazo en la cara, todo seguido, recordarlo. eh, Siempre hablamos en esta última sección de lo que más nos gusta, de lo que va surgiendo durante la semana y nos parece reseñable como para contarlo en pelotazo en la cara. Y es que si hay una persona que es fan de esta última sección es Jorge, nuestro compañero Jorge, que siempre nos toca el corazón o nos saca cosas raras y extrañas Sí, sí, de sí. las que nadie se cata Pues, cuando estoy pues mirando el al periódico. final lo que viene a ser curiosidades, ¿no, Fabio? Yo creo Sí, que un poquito. ¿Qué es lo que trata la sección? lo peor del Pues deporte al final. Justamente. hoy al final no tengo ni cosas tristes ni cosas contentas. Hoy lo que traigo es pues simplemente curiosidades, aprovechando un poquito esta copa que viene, que al final siempre nos deja cosas interesantes Sí, sí. y pues lo que os voy a contar me parece bastante interesante. Porque es que en esta edición de Copa del Rey vamos a tener al pueblo más pequeño, Puerto de Vega, en Vaya, Asturias, el equipo que se va a enfrentar al Celta de Vigo tiene tan solo 2.000 habitantes. O sea, es decir, probablemente lo que las personas que estudiamos 2000. en esta facultad somos los habitantes que tiene el pueblo que va a jugar en Copa del Rey. Juega en primera de Astur Fútbol, lo que sería más o menos una sexta división nacional. Wow. La Liga Astur, Es sí, una sí, locura. cierto. Qué bonita es la copa. ¿Lo veis? Volvemos Son a lo estas que cosas de decíamos la antes. Copa. Sí, me encanta. Pues seguro que será un partido bonito para los jugadores del Puerto Vega y para la afición. Sobre todo para los jugadores que conocerán a sus ídolos. Siempre hay tema de cambio de camisetas, tal. Bastante bonito. Me Sí, sí. gusta. Jorge, muy Ya bueno. si lo gana es histórico. Ya si lo gana. 2000 habitantes, no me lo Es, esperaba. es una Es barbaridad. súper chiquitín ese pueblo, ¿eh? Lo que es una barbaridad también es que haya un equipo con este nombre y más que esté en la Copa del Rey. Es Sociedad Deportiva Negreira, que es que no tiene nada que ver pues con todos estos Negreira, tío. problemas que ha Negreira. habido de compra de árbitros y demás, nada que ver. Es un municipio de apenas 6.800 habitantes en Galicia. El Sociedad Deportiva Negreira actualmente milita en Tercera Federación y tan solo ha perdido un partido en lo que va de temporada, así que veremos si la Real lo tiene tan fácil para pasar de ronda. Pues partido curioso por el tema de Negreira, seguramente ocupe ¿Te imaginas? alguna noticia de los periódicos de la capital. Seguro que en Marca y en AS están dispuestos a hacer alguna noticia guay sobre el Negreira Real Sociedad. ¿Te Qué imaginas un bueno. hincha con un Eh, cartel con la cara de Negreira? Seguro. ¿Te Eso imaginas? es lo bonito también, hombre, del es fútbol. partido gracioso, Sí, sí, Negreira sí, versus sí. Real Sociedad. Lo peor del deporte. Y acabamos, por lo menos mi parte, con el equipo pues más joven de esta competición. Vamos a tener a un equipo creado en 2000, bueno, fundado en 2010. El Athletic Sant Jas fue fundado en 2010 y se ha clasificado por primera vez a la Copa del Rey. El club catalán no va a poder jugar en su estadio y lo hará en el campo del Hospitalet. Pero vamos, se enfrentará al Mallorca y fundado pues hace 15 añitos y ya están en Copa del Rey. Equipos jóvenes, esto nos hace un poco referencia también, yo creo, al running de Ibai Llanos. Equipos jóvenes con proyectos interesantes. Que hablaban, me parece que decían que en 6 años podíamos verle Si todo sale bien. en Sí, Europa. todo sale bien. Que es Efectivamente, una Jorge. barbaridad. Ahí has dado en la tecla. Igual de barbaridad es el partido que vamos a vivir el 30 de octubre en Copa del Rey en Córdoba, en Palma del Río, más concretamente. El Atlético Palma del Río se enfrenta al Real Betis Balompié en su estadio, con su gente, con 9.000 entradas vendidas, 9.000 localidades, con gradas supletorias, un estadio que va a estar a rebosar para ver cómo se enfrenta Sergio León a su ex equipo, el Real Betis Balompié. Seguramente sea un partido bonito en el que el ariete cordobés tiene mucha ilusión por este partidillo. Al igual tenemos otra curiosidad muy importante. Tenemos un Inter Valdemoro contra el Geta, que nos deja un duelo entre hermanos, Kiti Mayoral contra Borja Mayoral. El equipo madrileño cuenta con el pequeño de los Mayoral, con Kiti, que seguramente deje una historia bonita ese partido, con abrazos y Cambio de camisetas. lo más bonito para Fotógrafos. los padres, Sí, 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 seguramente, seguro. que verán cómo sus hijos se enfrentan en un partido de Copa del Rey, que seguramente haya mucha ilusión
por ambas cosas. Perdona, Kitty Mayoral es el mayor. O sea, Kitty Mayoral es el hermano mayor. Es mayoral. Sí. El que es más pequeño es Borja Mayoral, el del Geta. Sí. Así que, así que genial. Y por último ya, Unai Emery, rápido lo que os quiero decir, el Toledo-Sevilla tiene una pequeña intrahistoria y es que Unai Emery jugó contra el Sevilla jugando en el Toledo en los años 90, unas temporadas que fueron bastante buenas para el Toledo y se consiguieron enfrentar. Así que tenemos ahí a un Unai Emery que ha ganado, si no me equivoco, 3 Europa Leagues con el Sevilla, que ahora no está en la Liga Española, y se enfrentó al Sevilla como jugador en el Toledo. Qué bonito es el fútbol y qué historias nos trae. Si me permites una cosa, el Toledo fue verdugo del Real Madrid en Copa del Rey, así que veremos si también Sí, lo es del Sevilla ojalá sea en del 2001, cuando el Real Madrid estaba entrenado por Vicente del Bosque y acababa de venir de ser... ¿No era la era de los Galácticos? Pues la verdad Podría es que ser. ahora mismo no sé decir, No, podría ser, creo que yo sí. no sé si es la era de los pero Galácticos. venía de ser campeones de Europa Sí, por, pero venía con la por bola de Zidane. novena vez, me parece, por octava vez. Lo que estoy seguro es que el Estadio Salto del Caballo del Toledo, estadio histórico, recibirá con una calurosa bienvenida tanto a sus jugadores como al Sevilla, porque es muy bonito el fútbol. Sí, sí, sí. Y yo tengo una otra curiosidad pequeña, fuera de la Copa del Rey, es que el equipo escocés, el Aberdeen de la Liga de Escocia, ha nombrado a Lutz Fanning Steele como su nuevo director deportivo. Lo insólito de todo esto son las cosas que ha hecho el exfutbolista a lo largo de su carrera. Hace unos años secuestró a un pingüino y lo mantuvo viviendo en la tina de su baño durante varios días. En 2002 estuvo en coma después de desmayarse en un partido de sexta división inglesa. Y estuvo encarcelado en Singapur tras ser acusado por amaño de partidos. Mejor opción imposible. Joder, Mira, qué curiosidad nos Sí, 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 traes, sí. nos traes hoy. Bueno, pues nosotros nos despedimos de aquí en Pelotazo en la Cara otra semana más. Recordamos @pelotazo en la cara en Instagram, en Spotify donde nos estáis escuchando Pelotazo en la Cara, en YouTube y en todos los lados En todo el lado. balonazo en toda la boca, el pelotazo En la cara. en la cara. La semana que viene nos vemos con más. ¡Viva el fútbol! ¡Y viva Pelotazo! En la cara. ¡Vamos! Primera webcam. Ta ta. Ta ta tu ta ta. Tu ta ta tu ta ta. A ver, se ha grabado perfecto. Ha estado guay. Sí, sí, sí. El inicio no está nada bien. Creo. No sé. ¿Por qué? Recorta ya al final tú. ¿El qué? Un poco, ¿no? ¿O lo has cortado a tiempo? Lo he cortado a tiempo. Cuando has ido ahí a hacer poco ya habéis cortado, ¿no? No, lo he dejado, pero se escuche, en plan, da igual que escucho por los altavoces, esto graba igual. Ah, vale, En plan, graba desde el ordenador. Hoy hemos tardado un poquito más, es que era muy... Es que ahora no. Vamos a darle una cámara. Ay, qué bueno lo de la webcam. Ah, voy a cortar. ¿Lo has cortado? Pensé que lo habías cortado.